Les cortó. decía recién, sabemos que, bueno, que si bien efectivamente eh, hay muchos desafíos por delante, muchos desafíos pendientes, y genuinamente tenemos que trabajar para que, recuperar la comensalidad de los hogares, para que el salario, digamos, el trabajo y el salario vuelvan a ser los ejes centrales, no solo ordenadores de la vida de la familia de los argentinos, sino fundamentalmente los instrumentos a partir de los cuales se garantiza la seguridad alimentaria. Bueno, durante estos años el gobierno nacional ha hecho muchísimo en materia de asistencia, fundamentalmente revitalizando instrumentos que ya existían en el Estado, instrumentos que ya se venían desarrollando, pero que claramente durante la etapa de los 4 años del gobierno neoliberal habían estado, bueno, en una situación de mucho desgaste, de mucho, digamos, subejecución también presupuestaria. Si bien en el 2019 el Congreso de la Nación renueva la emergencia alimentaria, hay que recordar que en septiembre de 2019 el Congreso de la Nación vota la emergencia alimentaria. Cuando nosotros asumimos en diciembre del 19, encontramos un área, que es el área de seguridad alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con un presupuesto de 27.000 millones de pesos subejecutado, y con una cantidad de instrumentos y de programas que no se estaban desarrollando y que no se estaban llevando adelante. Sobre la base de lo que ustedes ya conocen, que fue un eje de campaña, que fue Argentina contra el hambre, y que fue en su momento también la constitución de una mesa con una cantidad enorme de personalidades comprometidas en torno a este tema, una de las primeras decisiones que toma el gobierno es, en principio, cuadriplicar el presupuesto destinado a la cuestión de la asistencia alimentaria. Ustedes recordarán que una de las primeras medidas que se lanzan es la creación de lo que se conoció en su momento como la tarjeta alimentar. Nosotros hoy la llamamos prestación alimentar, y después voy a pasar a contar por qué ese cambio. Y hoy por hoy es la principal estrategia a partir de la cual el Estado Nacional llega a 2.300.000 familias para asistirlas alimentariamente. Entonces, como les decía recién, las estrategias de la política alimentaria que nosotros llevamos adelante, por un lado, tienen que ver con poder generar o poder revitalizar en su momento determinados instrumentos de política pública que nos permitieran generar la cobertura necesaria en relación a la asistencia, o sea, garantizar la cobertura alimentaria. Por otro lado, nosotros nos hemos propuesto muy firmemente poder generar una política pública que hoy se desarrolla sobre dos pilares, que son el programa Pro Huerta, y que es el programa que se creó en el año 2020, que es el Sembrar Soberanía Alimentaria, que es justamente el fomento a la producción agroecológica de alimentos, y si hubo algo que puso también arriba del tapete la pandemia, no fue solamente la necesidad de que el Estado pueda llegar con asistencia alimentaria para aquellas familias que estaban en situación de vulnerabilidad socioeconómica, sino también la discusión acerca de qué comemos y cómo se produce y cómo trabajan aquellos que producen lo que comemos. Entonces, en ese marco y en ese contexto, también lanzamos si mal no recuerdo el mes, creo que fue agosto del 2020, el programa Sembrar Soberanía Alimentaria, que tiene el objetivo de poder llegar al sector de pequeños productores y que se dedican o estén en tránsito de, de producir alimentos bajo el método agroecológico. Sabemos que eso también constituye un cambio de paradigma, sabemos que en ese contexto también estamos empujando un cambio de paradigma en relación a cómo se producen los alimentos en nuestro país. Y por último, bueno, nosotros también sabemos que seguimos teniendo enormes desafíos, pero es también un objetivo y forma parte de la estrategia de la política alimentaria que hoy desarrollamos, desarrollar acciones vinculadas a mejorar la calidad nutricional. Y en ese marco también
tenemos algunos programas. Hoy, para darles una idea, la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria representa aproximadamente más del 45% del presupuesto global del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hoy, los dos principales ejes que tiene como política pública el Ministerio de Desarrollo Social y que involucran más del 90% de su presupuesto son, por un lado, el programa Potenciar Trabajo, y por otro, el presupuesto destinado a la asistencia alimentaria. Como les decía recién, la principal estrategia que desarrolla, también principal porque la define así el volumen presupuestario que involucra, es la de la tarjeta alimentar, en el marco del conjunto de las políticas que desarrolla el alimentario o la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria. La tarjeta alimentar significa el 85% del presupuesto global destinado a asistencia alimentaria. Para que se den una idea, como les decía recién, en el año 2019 nosotros habíamos encontrado un presupuesto de 27.000 millones de pesos subejecutados. En el año 2020 se cuadruplicó, pasó a ser más de 133.000 millones de pesos los que se han ejecutado para este destino, y en el año 21, 244.000, casi 245.000 millones de pesos se destinaron en materia de asistencia alimentaria. En lo que va del año ya hemos ejecutado más de 240.000 millones de pesos destinados para esto. La tarjeta alimentar, o la prestación alimentar, como nosotros le llamamos ahora, que es la principal estrategia de asistencia, como les decía recién, es un depósito mensual que se hace a las titulares de la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación Universal por Embarazo, y a aquellos titulares que también perciben la Asignación Universal, que son discapacitados sin límite de edad. En el caso de la Asignación Universal por Hijo, el límite de edad es hasta 14 años, y además se ha incorporado en el último año como población destinataria a las madres que cobran pensión no contributiva, es decir, a mamás de 7 hijos o más, y también hemos realizado un trabajo de articulación con el Ministerio de Trabajo para aquellas personas que tienen trabajo temporario en la cosecha, la intercosecha, no pierdan, mientras están en los meses que están en blanco, pierdan esta asistencia por parte del Estado. Hoy, el padrón aproximado de la tarjeta de la prestación alimentar es de 2.300.000 titulares, que equivale a la cobertura de más de 4 millones de nenes y de nenas, y casi adolescentes, porque estamos llegando hasta los 14 años, en toda la República Argentina. Como les decía recién, hubo un cambio. Esta prestación surge, no, si bien se trataba a la población, de la misma población que ya estaba bancarizada y que ya percibe la Asignación Universal por Hijo, y por lo tanto cuenta con una tarjeta, se había definido en ese momento la instrumentalidad a partir de la generación de un plástico paralelo. Eso generó innumerable cantidad de dificultades cuando sobrevino la pandemia y el aislamiento, y además, bueno, tenía ciertas cuestiones que estaban vinculadas también a los tiempos en los que se depositaban, desfasados de la UH, y eso generaba, por supuesto, una imposibilidad por parte de las familias de poder planificar de conjunto el gasto a partir de los fondos que perciben, y por otro lado, bueno, el envío directo de alguna manera de la gente a las grandes cadenas de supermercados. Frente a esa evaluación, en el año 2021 se tomó la decisión de poder unir las dos prestaciones, es decir, en la misma cuenta que la gente percibe la Asignación Universal por Hijo, está percibiendo la prestación alimentar, están unificadas en una misma cuenta y en una misma tarjeta, y esto a la vez permite que las personas destinatarias de la prestación puedan retirar
plata en efectivo y de este modo poder generar y realizar consumos en locales y en mercados de cercanía, en comercios de cercanía. Así que hoy estamos en una inversión, después de la última actualización, que fue en el mes de mayo del 22, de más del 50%, no, de más no, del 50% de incremento, en una inversión mensual por parte del Estado de 28.000 millones de pesos al mes que el Estado transfiere a las familias para que puedan adquirir alimentos de esta forma, ¿no? De un modo absolutamente directo. Otras prestaciones que son también otros instrumentos de política pública que también nos permiten poder reforzar la asistencia alimentaria a los niños y a las niñas de la Argentina es el SAE, es el Servicio Alimentario Escolar. El Estado Nacional cofinancia con todos los estados provinciales los servicios alimentarios escolares. Esto se desarrolla a partir también de un diálogo técnico, de un diálogo político con los equipos de todas las provincias y las jurisdicciones, donde el cofinanciamiento de Nación está atado a, bueno, algunos acuerdos que realizamos con las provincias, algunas condicionalidades, lo pongo entre comillas, que están vinculados a poder garantizar la incorporación de frutas, leche y demás cuestiones bueno, que hacen que tanto los desayunos, los almuerzos y las meriendas que se financian o se cofinancian desde la Nación puedan tener determinadas características nutricionales que son las acordes para los niños y las niñas que lo perciben así en las escuelas. Estamos hoy llegando a más de 2 millones de chicos y de chicas que están escolarizados, que están en escuelas y que están en más de 15.000 escuelas vulnerables de todo el país. Otra línea que hace también a la cobertura y a la asistencia alimentaria está vinculada con el cumplimiento de la ley de celiaquía. El Estado Nacional está obligado a poder brindar asistencia alimentaria a todas aquellas personas que no cuentan con obra social y por lo tanto requieren de asistencia para poder adquirir los alimentos sin TAC que deben consumir. Estamos trabajando con todas las provincias y en este caso nosotros trabajamos a partir de un padrón que eleva la provincia y esto, bueno, va adquiriendo distintas modalidades. En algunos casos es la compra de los módulos alimentarios y la entrega, y en otros casos es el financiamiento también a través de la modalidad de una tarjeta especial para que las personas con celiaquía puedan adquirir alimentos. Por último, y es el que seguramente ustedes más conocen porque es el más renombrado y es el que más incidencia mediática tiene, están toda la asistencia que se realiza a través de la entrega de módulos alimentarios y en algunos casos de transferencias económicas que se hacen a las organizaciones para poder asistir a los comedores y a los merenderos comunitarios. Yo quiero con esto también que quede claro porque, digamos, si bien nosotros reivindicamos y nosotros saludamos y abrazamos la acción y la tarea de todas y cada una de las organizaciones sociales que están en el territorio y que fundamentalmente cumplieron un rol central y fundamental también, y quedó claro en la pandemia, para poder llegar con el plato de comida a cada argentino, en términos reales representa en el conjunto de las transferencias que realiza la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, este componente es el 5% del total del gasto. Digamos, como yo les decía recién, el 85% de esos 245.000 millones de pesos que el Estado invierte para asistir a las familias en la Argentina, lo hace de un modo absolutamente directo hacia las cuentas de la Asignación Universal por Hijo de las titulares de la prestación alimentaria. Aproximadamente un 10% del presupuesto se destina a transferencias a los gobiernos provinciales para garantizar el financiamiento de los servicios alimentarios escolares y el cumplimiento de la ley de celiaquía, y aproximadamente 5, 6, 7% del presupuesto está destinado a las transferencias que se realizan para la compra de alimentos por parte de las organizaciones sociales. También, bueno, en el marco de la pandemia hemos articulado con gobiernos municipales, hemos hecho esta misma modalidad de financiamiento
para la compra y la adquisición de módulos. Hemos trabajado mucho con los intendentes del área metropolitana de Buenos Aires, en articulación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para poder construir y constituir la malla necesaria para poder abordar la magnitud de la problemática en el AMBA, y también producto de este trabajo articulado con el gobierno provincial, ustedes saben que la provincia de Buenos Aires tuvo la oportunidad de poder anunciar no solo la continuidad, obviamente, y el sostenimiento del servicio alimentario escolar, sino lo que se denominó también el programa MESA, que es que a todos los chicos que asisten a escuelas vulnerables de la provincia de Buenos Aires, además se llevan un módulo alimentario para poder asistir a sus familias. En realidad, esto nace porque durante la pandemia el servicio alimentario escolar se reconvirtió de este modo, es decir, los chicos que deberían haber ido a la escuela y además haber estado en el comedor, como tenían la imposibilidad de hacerlo, durante toda la pandemia han ido a la escuela a retirar un módulo que terminaba llegando al conjunto de la familia. Bueno, terminado el aislamiento, recuperada la presencialidad escolar, hemos podido en la provincia de Buenos Aires, han podido en la provincia de Buenos Aires, el gobierno provincial, sostener estas dos modalidades, tanto el servicio alimentario escolar con la presencialidad de la escuela, como el sostenimiento de la entrega de los módulos hacia las familias. Bueno, y les contaba, esto sería, digamos, las grandes líneas a partir de las cuales también está, bueno, como les decía recién, la compra y la distribución de alimentos. Estas serían, a grandes rasgos, digamos, las políticas que se llevan adelante para poder garantizar la asistencia. Después, por otro lado, están las que están vinculadas a lo que les decía recién, que tiene que ver con este cambio de paradigma en el que nosotros estamos absolutamente consustanciados y que tiene que ver con poder consumir alimentos, digamos, sanos, saludables, y que eso está, digamos, profundamente vinculado a la forma de producción, ¿no? No solo lo importantísimo que es la implementación de la ley de etiquetado para la gran industria, sino también poder fomentar y poder trabajar la transición hacia un método distinto, que no esté vinculado al uso de agroquímicos, para poder producir los alimentos que consumimos. Y en ese marco, bueno, lanzado el programa Sembrar Soberanía Alimentaria, ya llevamos fortalecidas más de 700 unidades productivas en todo el país. Es un programa que está destinado al fortalecimiento de todas las etapas de la cadena, desde la producción hasta la comercialización de alimentos, y que tuvo la verdad una recepción muy, muy buena y muy importante por parte del sector de los pequeños productores. Y por último, bueno, decir también que para nosotros es un desafío muy importante poder trabajar la calidad nutricional, ¿no? Por un lado, en una punta de la cadena está, como les decía recién, promover, impulsar procesos de producción más sanos, más saludables, pero también, bueno, nosotros nos pareció que era un desafío enorme poder acercar información, poder construir junto al territorio información que ayude a poder mejorar la olla. Hemos lanzado un programa de promotores por la alimentación sana, segura y soberana. Son 7 módulos de capacitación e información en los que ya han participado de estos encuentros y ya han terminado y han promocionado 2.500 promotores y promotoras en todo el país. Ahora estamos en una segunda etapa de formación de estos promotores. Y a la vez estamos trabajando en módulos que están vinculados también a difundir información acerca de cómo se generan huertas agroecológicas para el autoconsumo, y desde ya impulsar todas aquellas discusiones que están vinculadas fundamentalmente a lo que nosotros entendemos que es un pilar que hace a la posibilidad de construir una sociedad más igualitaria, ¿no? Discutir la seguridad y la soberanía alimentaria en nuestro país, sin ningún lugar a dudas, está vinculado a poder
discutir uno de los pilares a partir de los cuales se genera hoy un fenómeno doble en nuestro país, que es la combinación de pobreza y desigualdad. Cuando uno revisa y mira, seguramente ahora van a tomar la palabra otros compañeros, compañeras que van a hablar con más propiedad del tema y más en profundidad. Uno de los sectores más concentrados de la economía están vinculados justamente a la producción de alimentos en nuestro país. Es cierto que nuestro país es un gran productor de alimentos, el problema es que eso está concentrado en muy, muy poquitas manos. Y bueno, genera las consecuencias que todos ya conocemos, vinculado a la especulación que hay en torno al precio de los alimentos y la imposibilidad de acceder paradójicamente para enormes sectores de nuestra población. Así que, bueno, todas aquellas iniciativas que estén vinculadas a correr el velo de esta situación, poder discutir esta instancia de concentración, poder generar instancias de democratización que en gran medida también están vinculadas a las posibilidades de democratizar un elemento sustancial y fundamental en la economía de nuestro país, que es el acceso a la tierra. Entonces, para los pequeños productores, la ley de acceso a la tierra para nosotros es central, es fundamental poder empujarla también en el Congreso. Así que bueno, no sé si me excedí en el tiempo, si estoy bien o no, traté de hacerlo lo más claro y sintético posible. No sé, Paola, compañera, ¿cómo venimos? Maravillosamente bien. Bueno, Ahí, poder de síntesis, excelente. Yo digo, bueno, ay, es no, por favor, no mucho. la quiero cortar. Este, Pero bueno. no, es mucho lo que hay para decir, pero bueno, yo no quería evitar irme, cada punto si lo abrimos es para, bueno, un gran Da para debate, muchísimo. da para muchísimo, pero bueno, yo quería poder compartir con ustedes un paneo general de qué es lo que venimos haciendo, de qué es lo que venimos desarrollando desde el Ministerio de Desarrollo Social. También decirles que bueno, que es fundamental tener claridad sobre los desafíos que tenemos por delante y cuáles son las cuestiones que necesitamos profundizar, no solo en materia de política pública, sino también en términos reivindicativos y discusiones de cara a la sociedad, que hay que llevar adelante, porque como les decía recién, la construcción de un país más igualitario, más justo, más digno y más democrático está también vinculado, o un punto de esa agenda sin ningún lugar a dudas, es cómo se construye y se hace realidad la seguridad y la soberanía alimentaria para todos y todas las argentinas. Bueno, muchas gracias, Laura. Ahí dentro de la bibliografía, digo, está la página del Ministerio, ¿no? De la Secretaría y los programas que Sí, fue sí, sí, mencionando sí. Laura, ¿sí? Sí, Entonces, perdón, digo, eso no, el porque me link lo de pidió acceso y está. creo que yo no lo socialicé. Hay un artículo también de un libro sobre políticas alimentarias de Adriana Clemente, que se lo sugiero, que hace una historización sobre cómo, digamos, desde el surgimiento de la primera gran política, de la gran política nacional alimentaria, que fue la Caja Pan, ustedes lo recordarán, también en aquel momento cuando se dio el proceso de recuperación de la democracia, una gran bandera fue la cuestión del combate al hambre en la Argentina, después de la catastrófica situación económica que dejó la última dictadura militar, y este artículo que está en el libro Necesidades Sociales y Programas Alimentarios, las redes de la pobreza, el libro se llama Pobreza y Territorio en Áreas Urbanas, y el artículo es Necesidades Sociales y Programas Alimentarios, las redes de la pobreza, es un artículo, como les decía recién, que hace una historización desde el 83 hasta los primeros gobiernos kirchneristas sobre los programas alimentarios. Lamentablemente el macrismo no hay mucho más que decir, que hubo destrucción y ajuste de lo que existía, y lo que estamos haciendo ahora en el proceso de recuperación se los acabo de contar yo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Después en la bibliografía van a ver que hay algunos materialcitos más, incluso alguno que sacamos también de la página, ahí de lo que nos contabas de promotores. Así que hay un módulo muy interesante, el número 1, que es Derecho a la Alimentación y Soberanía, y que también está dentro de los recomendados. Bueno, Isabel, Bien. no sé qué te parece, vamos pasando a la siguiente
compañera expositora. ¿Estás por ahí, Isabel? Sí, acá estoy, Clau, atenta y Acá. escuchando a la compañera Laura, que bueno, buenísima la síntesis, todo lo expuesto y bueno, realmente mucha información para poder aprovechar y entrar a los programas del ministerio. Así que bueno, ahora entonces le vamos a dar paso y vamos a presentar a nuestra gran compañera Miriam Gorban. Ella es licenciada en nutrición, es doctora honoris causa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Nuestra compañera es investigadora y militante, una de las voces más escuchadas para pensar la problemática del hambre desde una perspectiva soberana. Es creadora y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, con 2 doctorados honoris causa que reconocen su compromiso con la humanidad, y se convirtió en una de las indiscutibles referentes de la soberanía alimentaria en nuestro país. Así que bueno, bienvenida compañera, y compartimos tu disertación. Bueno, con las dificultades técnicas de alguien que no maneja integralmente todo, saludo la intervención tan clara de Laura desde ya, y muy contenta de estar con tantas compañeras de tanta y tan rica militancia. Bueno, yo parto del hecho de que la alimentación, como el hecho de que el alimentarse es un hecho político, también tenemos que decir que cuando comemos estamos desarrollando, digamos, las consultas de siempre: con quién comemos, cuándo comemos, dónde, cuándo y qué. Y entonces eso hace que el acto de alimentación sea un acto biológico, económico, ecológico, demográfico, sociocultural, subjetivo y tecnológico. Realmente tiene todos estos componentes a los que entendemos, digamos, como componentes de esta alimentación. Sigo diciendo entonces de que la humanidad, la alimentación es un derecho humano básico que alcanza a todos y cada uno de los individuos para que tengan acceso a alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados en cantidad y calidad suficientes para llevar una vida sana con completa dignidad humana. Acceso que el Estado es el verdadero garante, el Estado presente es el garante del acceso físico, económico, de la disponibilidad, la sustentabilidad y la adecuación de la alimentación. Bueno, yo creo que he preparado, les digo, un PowerPoint, pero por mi insuficiencia técnica no lo he podido pasar, así que lo reenviaré después con ayuda. Entonces, tengo que decir que en la Argentina del 2022 estamos violando el derecho a la alimentación, porque hay porque por acceso económico y los problemas especulativos, como señalaba Laura, vinculados a la inflación, estamos restringiendo el acceso económico, congelación de salario, no producimos al mismo tiempo, y el plato final, que es un plato contaminado, con dificultades en acceso a la información, lo que genera una relación de dependencia económica. Claro, estamos en un marco propicio, porque nunca como ahora se entendió el problema que nosotros hablamos de la soberanía y de la autosuficiencia alimentaria. Porque, por un lado, el incremento de los precios de los alimentos a nivel internacional, por las distintas razones que señalamos, que la guerra, que no la guerra, que demás, que la crisis climática, que la crisis financiera, hacen a que tengamos una mayor vulnerabilidad alimentaria y nutricional. Entonces, por eso, nosotros consideramos necesario abordar esta temática, digamos, que solamente se pueden hacer a través de políticas públicas desde ya. Nosotros tenemos un país donde la concentración monopólica de todo el sistema alimentario es notable, desde el acceso a la tierra, la propiedad de la tierra, hasta toda la línea de desarrollo
digamos, y de comercialización. A partir incluso de la gran cantidad de tierra que está en manos de grandes monopolios, y que al mismo tiempo, como lo señalara Laura, la necesidad el acceso a la tierra a los verdaderos, productores. Entonces tenemos que tener en cuenta también que el problema del precio de los alimentos está vinculado precisamente a esta concentración monopólica, a la intermediación, a la transnacionalización y por supuesto a otros efectos como el tema de la logística, de recorrer enormes territorios. Bien, nosotros tenemos grandes sequías, como Molinos Río de la Plata, como Ledesma, como Cabrales, como PepsiCo, como Arcor, es decir, 4 o 5 empresas son las que manejan la alimentación en nuestro país. Y eso es bastante notable y considerable. El mercado alimentario, entonces, está concentrado, puede ser César, puede estar concentrado en 4 o 5 grandes empresas, Kraft, Arcor, Nestlé, Molinos Río de la Plata, que aumentaron incluso su rentabilidad, incluso en pandemia, en cifras realmente muy elocuentes y que manejan o muestran, digamos, esta característica que estamos señalando. Entonces, a eso tenemos que agregarle un modelo de cultivo basado en lo extensivo, en el monocultivo especialmente, y no teniendo en cuenta o subestimando el mercado interno. Entonces eso se corresponde con un modelo productivo que produce con tóxicos, y los informes del SENASA nos dicen el grado tremendo de contaminación de los alimentos, que son de una real preocupación. Entonces, siguiendo con este criterio, tenemos que decir que esa contaminación de los alimentos se corresponde, digamos, con un grado mayor de alteraciones hormonales, alteran fundamentalmente el funcionamiento hormonal, y estas sustancias que son exógenas alteran este sistema y provocan reacciones que son adversas para la salud de las personas. Entonces producen estas sustancias exógenas producen efectos totalmente negativos y que no ayudan al desarrollo pleno de la salud. Entonces tenemos que decir también que además en el proceso de elaboración de los alimentos hay un uso exagerado de aditivos, de compuestos químicos, que son conservantes, emulsionantes, colorantes, antioxidantes, es decir, todos ellos sustancias químicas que también alteran la calidad de los alimentos, y hace que consideremos a los alimentos industrializados altamente, los llamamos alimentos ultraprocesados. Y el aumento del consumo de estos alimentos ultraprocesados, que se ha dado en los últimos años, lo demuestran, hacen que podamos decir que el diagnóstico actual habla de una malnutrición en el mundo, con la coexistencia de la desnutrición con el sobrepeso y la obesidad, por una mala distribución de los recursos y los elementos, entonces, que llegan a diario a la mesa familiar, que llegan o que no llegan. Entonces eso condiciona la mortalidad en la Argentina, que en su gran mayoría está condicionada por enfermedades crónicas no transmisibles. Eso hace al mismo tiempo, en el proceso de la industrialización,
que la Universidad de la Empresa habla de fraude alimentario, porque al mismo tiempo de las alteraciones en el proceso de elaboración también se da el proceso de información. Y es así que hablamos de alimentos que tienen miel pura de abeja y en realidad no lo son, o que son falsos light, con muy poca diferencia en el contenido calórico total en cuanto a los alimentos normales. Lo mismo sucede con la leche como tal, y no producto lácteo, o las falsas mayonesas que se hacen sin huevo. Es decir, hay una serie de productos que son realmente consumidos en exceso, los llamamos OVNIs, objetos comestibles no identificados, y que son estos alimentos que decimos que son los alimentos ultraprocesados que llevan a constituir este fraude alimentario. Entonces, considerando esto, tenemos que decir que la producción en este momento, y sobre todo esta producción con venenos, hace a un verdadero ecocidio en las zonas de mayor producción, en especial la zona pampeana, que ya se ha extendido a la zona hacia el norte y hacia el centro del país. Entonces nosotros tenemos que modificar este sistema, hacerlo más económico, más social, más ambiental, más respetable al ambiente, pero al mismo tiempo cuidar la tierra y cuidar la salud de las personas, que es una sola salud. Entonces queremos decir también de que no se puede ocultar esta realidad. Hay pruebas que demuestran la cantidad de tóxicos que están recibiendo los niños en especial, y que garantizan y comprometen su futuro, son los pueblos fumigados, y al mismo tiempo son unas nuevas formas, como dice Andrés Carrasco, o como dijo Andrés Carrasco, de forma de dominación cultural y política de los pueblos. Queremos decir también que no nos dejamos, no bajamos los brazos, que en todo peleamos por el derecho a la alimentación, y por eso necesitamos volver a las fuentes, superar el proceso de agricultura industrial y digamos, sustituirlo por la agroecología, que signifique garantizar economía social, comercio justo y consumo responsable para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. Muchas gracias, nada más. Ahí está, muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, compañera Miriam. Un placer. Bueno, entonces ahora ya tenemos tiempo para nuestra tercera expositora, que es Lorena Putero, economista, integrante del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Así que adelante, Lorena, yo sé que estabas, así que te podés desmutear como para que arranques tu presentación. Bueno, buenas tardes, compañeros. Primero que nada, agradecerles la invitación. Ya me llevo un montón de información yo. Ya me llevo muchas cosas para reflexionar con todo lo que estuve escuchando. Bueno, yo me voy a centrar más en lo que nos toca. Yo soy parte del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, por ahí alguno ya escuchó sobre nuestro centro de estudios. Nosotros nos dedicamos a la investigación económica, pero desde una mirada, no nos dedicamos a la investigación económica desde la mirada de los capitales concentrados, sino desde los trabajadores. Así que siempre estamos siguiendo temáticas como las que planteaban recién las compañeras, como la soberanía alimentaria, cómo vamos construyendo precios justos, la concentración económica y todos estos temas. Yo había preparado un PowerPoint, no sé si lo tienen a mano, si no, no pasa nada, arranco nomás. No sé, compañeras, si lo tienen por ahí. Pero vos podés pasarlo vos, no sé si lo pasaste. Sí, yo lo tengo acá preparado, pero si me das 2 segunditos porque se me cerró. Dale, no hay problema.
Bueno, la idea que yo tenía, trataré de no pasarme de tiempo, es brevemente contarles, porque hay un debate, hay un debate sobre lo que es comercio justo, como todo lo que vamos construyendo desde los sectores populares, luego se lo apropian otros sectores, entonces está bueno ver las dos miradas, y después nos metemos directamente, yo les quería contar lo que se está haciendo hoy en día en la construcción de precio justo y economía, bueno, y comercio justo en general. Ahí estamos. Bueno, arrancamos, si querés, con la segunda filmina ya. Bueno, ahí contarles que el concepto de precio justo, en realidad el de comercio justo, es un concepto europeo. Nace con la idea de que nosotros, los países del tercer mundo, subdesarrollados, necesitamos un acompañamiento. Le llaman de norte-sur. Quien quiera profundizar un poco en el tema, es muy interesante porque después hay una respuesta desde Latinoamérica pensando en la organización sur-sur. O sea, ¿qué pasaría si nosotros nos organizamos con África, ¿no? Sur-sur. Pero nace desde Europa con la idea esta de un desarrollo lineal hacia el que tenemos que ir, y si bien es pensado al principio por los estados, rápidamente viene el estado del neoliberal. Cuando vienen los estados neoliberales en el mundo, recuerden que en la década del 70, 80, 90 es el auge nuevamente del neoliberalismo, nosotros bien lo sabemos en nuestro país, esto del comercio justo queda en manos de ONG, queda todo en el mundo de lo no gubernamental. Ahí aparecen organizaciones que certifican estos procesos de comercio justo, y en esos procesos, bueno, estas organizaciones internacionales quedan como las abanderadas de lo que es el comercio justo, el precio justo. Antes de seguir les comento ¿qué significa esto del comercio justo? Por ahí pasamos a la otra. Bueno, la idea de comercio justo, ¿por qué hablo de comercio justo y no solo de precio justo? Porque está enmarcado. Es muy difícil lograr un precio justo sin pensar un contexto de comercio justo, que viene de la idea de que hay una desigualdad de comercio entre el norte y el sur, que también la conocemos nosotros, ¿no? Un intercambio desigual que se da entre los países poderosos y los países menos poderosos. Entonces estas serían como condiciones que tiene que tener el comercio justo, que es un pago de un precio justo. Acá se piensa en un precio que al productor le permita solventar su vida. Pensemos que esta idea nace en productores que son explotados. En nuestro país pasaba, y todavía pasa, de que muchos productores tienen la producción y deben venderla a lo que imponga quien viene a comprarla. Muchas veces se le llama culata de camión, ¿no? Viene, le pone la culata de camión, suben los productos y esa persona dice cuánto hay de peso y cuánto va a pagar. Recién la compañera mencionaba a Ledesma. Bueno, gran caso de comercio no justo lo que ocurre en la caña de azúcar, ¿no? Los ingenios hasta el día de hoy, las cooperativas, los productores de azúcar, le llevan su azúcar, el ingenio adentro del ingenio dice cuáles son las condiciones, la calidad del azúcar, define el ingenio el peso del azúcar y le paga el tiempo al productor con azúcar. Imagínense ustedes la desigualdad y la falta de poder que hay ahí. Bueno, estoy dando ejemplos de no comercio justo como para que veamos cómo perjudica eso a los productores. Después una relación estable a largo plazo. ¿Por qué esto es importante? Porque un productor necesita saber que va a comer, como todos nosotros, necesita saber que va a tener un ingreso estable. Por eso es importante que esto suceda a largo plazo y no eventualmente, como puede ser una compra de beneficencia o una compra, ¿vieron cuando se organizan esos eventos de, bueno, vamos a comprarle todos a tal lugar? Bueno, el productor necesita, además de eso, que son buenos en algunos momentos, necesita un proceso de largo plazo. Transparencia y responsabilidad, condiciones seguras de trabajo. Piensen que, insisto, que esto se está pensando en violación de las normas de un Estado, ¿no? En nuestro país se supone que se va a cumplir las normas
de condiciones de trabajo responsable en cualquier producción. Pero bueno, eso sería lo que garantizaría el comercio justo, la protección de los derechos humanos, sobre todo en niños, o sea, no debe haber trabajo de niños, y en el caso del trabajo de la mujer, respetando los derechos de la mujer, y respaldo a la producción y a la entrada en el mercado de nuevos productores. O sea, que no haya una concentración, como hablaba recién la compañera, de la concentración que nosotros sabemos que existe en nuestro mercado. Bueno, este es el concepto o las ideas que están detrás de lo que se piensa como precio justo. Ahí pasamos a la otra. Bueno, en América Latina, nosotros no tomamos el comercio justo exactamente como nos lo mandaron los europeos. Eso es un orgullo, y sobre todo Argentina no lo tomó así. En nuestro país, la idea de comercio justo y precio justo lo toman organizaciones sociales, campesinas, políticas, y lo asocian más a una idea de construcción de alternativas. No van a estar pensando en la necesidad de que lo certifique una organización extranjera. Estas organizaciones extranjeras que yo les mencioné al principio son muy criticadas por nuestras organizaciones, en ese punto me incluyo. ¿Por qué? Porque al cobrar un monto para certificarte el comercio justo, termina siendo un negocio de una gran ONG. Y quedan un montón de organizaciones fuera porque no pueden pagar eso. En nuestro país no se sigue esa línea de comercio justo, hay un comercio justo que lo garantizan las organizaciones. ¿Cómo? Bueno, hay diversidad de formas de garantizarlo, desde experiencias que hacen asambleas entre productores y consumidores, como puede ser una experiencia que hay en la Universidad Nacional de Quilmes, donde a partir del mercado territorial, que es su experiencia de comercialización de productos de la economía social, una vez por año, me imagino que en el contexto inflacionario lo harán más seguido, pero una vez por año productores y consumidores hacían una gran asamblea donde se ponían a debatir el aumento de precios. Y también podían discutir algunos precios. Otras organizaciones directamente son asociados, los consumidores, y en otras, bueno, se informa a través de gacetillas. Pero en nuestro caso, digo, por ejemplo, la UTT, que informa todas sus acciones a partir de sus redes sociales, ¿no? Ahí está informando y no necesita, ninguno de nosotros le va a ir a pedir un certificado de comercio justo a la UTT porque sabe cuáles son sus acciones. Bueno, lo sabemos a través de los verdurazos que hace y de las distintas acciones que hace para poner, visibilizar su situación. Pero no tiene la necesidad, o por lo menos rechazan la idea esa europea, y en nuestro caso no es una construcción tan asociada como la visión esta que les contaba al principio de la europea, sino de una construcción de alternativa, de una construcción de otra forma de construir la economía. La compañera al principio decía, Alonso, democratizar la economía, esa es la palabra. Lo que se está pensando en nuestro país cuando se habla de comercio justo es de la democratización de la economía. ¿En qué sentido democratización de la economía? En que podamos participar como productores y como consumidores en la construcción del precio y el tipo de productos. Recién también la compañera hablaba de la calidad de los productos. Si nosotros visitamos o charlamos con algunas fábricas recuperadas, una de las cosas que comentan es que muchas veces mejoran la calidad del producto porque como ellos lo consumen, no van a consumir cualquier cosa, ¿sí? No van a bajar la calidad de determinadas cosas porque ellos lo están produciendo para comerlo en su familia. La misma historia se repite muchas veces con organizaciones campesinas que nos cuentan la misma historia que quizás en algún momento, con algún patrón o con alguna situación, tenían que bajar la calidad del producto por seguir una determinada rentabilidad. ¿Sí? Bueno, seguimos, ¿no más? Bueno, acá yo quise hacer un parate para contarles que en Argentina es muy fuerte la comercialización, se le llama comercialización de la economía social, solidaria, popular, podríamos hacer toda una charla sobre esos conceptos, pero no importa, digo, de todas estas organizaciones que producen alimentos, y eso tiene que ver con nuestro gran movimiento de economía social. El primer resurgir de la economía social se da en la crisis 2001-2002,
ustedes algunos recordarán, no sé, las edades, pero fue una crisis económica, social y política muy fuerte, que empieza a salirse de esa crisis a partir de la llegada de Néstor, y en ese momento muchas organizaciones se construyen primero como una forma de asistencia, de subsistir. Recordamos las fábricas recuperadas, los emprendimientos, los trueques, toda esa economía que en un principio tuvo subsistencia. A partir del crecimiento que se empieza a dar desde 2003, comienzan a convertirse en emprendimientos económicos. Y también ahí hay que resaltar que si bien al principio podemos decir que el gobierno de Néstor hizo una asistencia más desde la visión de emprendedor, se hizo una asistencia desde la visión individual emprendedor, luego esa visión empezó a crecer. A crecer me refiero que se empezó a pensar en ferias, se empezó a pensar en asistencia de otros niveles, se empezó a pensar en financiamiento, maquinaria, investigación, se abrieron muchísimas líneas de investigación, acompañamiento técnico. Recuerdo que una de las cosas que sacó el macrismo ni bien asumió fue la asistencia del INTA a los productores que hacen traspaso a la agroecología, que uno quizás ni sabía que existía esa política, pero era una política muy importante, porque el traspaso hacia la agroecología requiere un pensamiento y un esfuerzo de quienes lo hacen para reducir las pérdidas, porque hay un tiempo de pérdida, luego no, pero hay un tiempo ahí en el traspaso. Bueno, había todo un conjunto de políticas que fortalecieron el crecimiento de este sector. O sea que cuando yo hablo de que tenemos una gran cantidad de comercios de la economía popular y una variedad de productos, tiene que ver con un proceso que se dio de las organizaciones por un lado, de un trabajo muy fuerte de las organizaciones y con políticas públicas de ese periodo. Y después el segundo gran crecimiento de este sector fue cuando se crean las políticas públicas que incluyen el cooperativismo, ¿no? Que son Argentina Trabaja, Ellas Hacen, que son políticas que dicen el trabajador desempleado no tiene un problema individual, sino que tiene un problema social, se va a encontrar con un otro. Si bien podemos criticar que muchas de esas cooperativas pueden no haber funcionado, muchas sí, y siguieron produciendo. Y algunas que no funcionaron, fueron base de otras cooperativas que sí funcionaron. O sea que eso es el espacio, la cantidad de productos que nosotros vimos crecer en estos ya casi 20 años de crecimiento, resurgir de la economía social. Yo digo resurgir porque, bueno, ustedes sabrán que hay una historia de cooperativismo y economía social en Argentina, de los inmigrantes en todo nuestro país, y un gran crecimiento, pero bueno, hay un resurgir en este periodo que yo les menciono. Pasamos a la siguiente. Bueno, ese conjunto que yo les decía de producciones, cuando hace unos años nosotros nos sentábamos a charlar, mucha gente decía, bueno, yo no puedo consumir productos agroecológicos, son carísimos. O muchas veces se decía, no, pero no hay productos de la economía social, hay solo mermeladas, y nos acusaban a nuestro sector de ser el gran productor de mermeladas. Bueno, desde el centro de estudios dijimos, bueno, a ver si es verdad, a ver si somos productores de mermelada cara, y bueno, hace 1 año y medio que estamos haciendo un seguimiento. Por una cuestión de recursos de nuestro centro de estudio, lo hacemos solo con 8 comercializadoras de AMBA, porque es lo que nos permite nuestra capacidad, pero tenemos intenciones de agrandarlo a todo el país, porque hay muchísimas comercializadoras a lo largo de todo el país, y pudimos derribar 2 mitos. Primero, de los 62 productos de la canasta básica alimentaria, 42 hoy están disponibles en la economía social. Los productos que faltan son los productos que requieren cadena de frío. Necesitamos, y bueno, hay productos que están en la canasta básica, que es muy interesante, recién la escuchaba a la compañera que decía, bueno, lo que llega a la mesa de los argentinos, lo que el argentino come, y bueno, uno de los problemas en los que se meten esos espacios de la economía social es tratar de acercar productos sanos. Así que, por ejemplo, no comercializan gaseosas, comercializan jugos, pero no comercializan casi ninguno de estos espacios
Hay algunos espacios de la economía social que lo hacen, pero casi ninguno comercializa gaseosa por el nivel de azúcar, y hay productos que no comercializan si no los consideran sanos. Bueno, de esos 62, entonces 42 hoy están disponibles, no son más caros, no son más caros. Nosotros vimos que puede haber periodos en que los espacios de la economía social tienen un precio por encima, pero rápidamente los supermercados lo terminan pasando. Nuestro centro de estudios sigue los dos espacios. Por un lado, hay un informe de supermercados, seguimiento de la inflación supermercados, pero por otro lado también hacemos este seguimiento. Y acá les traje algunos datos que me parece que es como que rápido nos ubican en el lugar. Nosotros hicimos todo el seguimiento el año pasado, y quien compró por lo menos estos 40 productos en comercio de la economía social se ahorró 8.000 pesos. Y hasta ahora, los que venimos comprando en estos sectores, nos venimos ahorrando 5.900 ya en lo que va del año. Esto que a ustedes les puede parecer, bueno, no es mucha plata la que nos ahorramos, pensemos que nuestra comparación, la comparación que hace nuestro centro de estudios, es muy injusta, porque nosotros estamos comparando el precio que tiene una verdura de un supermercado que no es agroecológica, ni en transición agroecológica, con lo que hacen las cooperativas que tienen verduras agroecológicas o en transición. Y estamos comparando empresas que se dedican plenamente a hacer una intermediación, o sea, compran y venden sin pensar en el productor, sin pensar en el consumidor, sin pensar en el tipo de producto, contra experiencias que tienen un trabajo muy fuerte de acompañamiento, de acercarse al productor, garantizarle, eso que yo les decía al principio, de una venta rigurosa, decirle vas a tener tantos bolsones comprados por semana, y eso le permite al productor también animarse a hacer un traspaso a la agroecología. No es fácil el traspaso si vos no sabés quién te lo va a comprar. Entonces, esos son todas externalidades positivas que realizan estos tipos de experiencias, que nosotros, bueno, la más conocida son los almacenes de la UTT, pero hay muchísimas. En nuestra página nosotros tomamos a 8, caracoles y hormigas, bueno, en todo el AMBA ya es muy fácil acceder a comprar vía web, y luego recibirlo en tu casa o en algún nodo de consumo. La estrategia de estas organizaciones es resolver un problema histórico. Nosotros, por nuestra concentración económica, ya han detallado las compañeras, pero me voy a detener un poquitito, nosotros tenemos una concentración económica en la producción de alimentos, ¿sí? Y cuando digo en la producción, me refiero que nosotros tenemos concentración en la yerba. O sea, imagínense que tenemos miles de productores, yerbateros, en todo Corrientes y Misiones, muchísimos productores, sin embargo nosotros tenemos 5 o 6 marcas de yerba. Y eso hace que tenga un poder muy fuerte esa empresa a la hora de negociar con el productor de yerba. Mencionaba yo hace un rato las políticas de 2003 al 2015, porque fue muy importante aprovechar y apoyar en ese momento a organizaciones que construyeran cooperativas que fueran haciendo escalar esto, y entonces pudieran saltear esa industrialización por parte de estas empresas concentradoras. Entonces nosotros, por ejemplo, en la yerba hay varias marcas de yerba cooperativa, ¿no? Que ya se puede consumir salteando, se los recomiendo a ciertas empresas concentradas. Así tenemos problemas en varias cadenas, ¿no? El azúcar, la leche, nos podríamos detener en varios, y fíjense que son sectores estratégicos para nosotros en nuestra alimentación. Pero eso no es todo. Cuando logramos saltear eso, tenemos un problema en lo que es la comercialización. Entonces tenemos 6 grandes cadenas de supermercados que involucran el 70% del consumo de los argentinos. Eso quiere decir que para lanzar una política pública que abarque a 70% de los argentinos al menos, vos tenés que negociar con solo 6 empresas, que además no son nacionales.
Ahí hay una problemática muy fuerte, que nosotros la conocemos en carne propia, porque lo vivimos con los aumentos de precio, pero no solo con los aumentos de precios, sino la vivimos cuando se realiza una política pública y estos espacios deciden no cumplirla, desabastecerla, o, bueno, distintas estrategias que ellos adoptan. Es importante entender que estas empresas de las que nosotros hablamos, multinacionales, concentradas, no es un problema de Argentina, eso me gustaría detallarlo, es un problema del mundo. El mundo está viviendo un capitalismo concentrado, muy concentrado, donde el consumo y la producción se separan. ¿A qué me refiero con esto? Que yo puedo producir en Argentina y vender para China. Vieron que China vende a todo el mundo. Bueno, lo mismo se puede hacer con cualquier producción. O sea que no estamos en la década del 50 como para agarrar y nosotros decir, bueno, vamos a imponerle a esta empresa tal cosa, porque a la empresa no le conviene. Tenemos que buscar más juegos, podemos imponerle cosas, no quiero ser un antiestado. Lo que digo es que no estamos en el 50, estamos en un momento del capitalismo muy concentrado, donde el Estado yo diría que es el único capaz de resguardarnos, más que el más fuerte, es el único capaz de resguardarnos de esta situación. Pero bueno, volviendo al tema de la economía social, solidaria y popular, lo que hacen estas organizaciones es esa conexión que les comentaba entre productores y consumidores, y trabajan a las dos puntas de la cadena. Esto es muy importante para la economía argentina, porque nosotros tenemos yerba cara y productores pobres. O sea, el Estado luego tiene que salir a asistir a dos sectores, a quienes tienen que comprar la yerba cara y a quienes no llegaron a comprarse los alimentos, a pesar de haber estado trabajando en la producción de yerba todo un año. Entonces, este tipo de experiencias que mejoran a las dos puntas de la cadena, tienen un beneficio económico que yo no lo puedo monetizar, es un beneficio que es indescriptible, pero sí que es importante entender que eso existe. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí, Lorena, perdón, nada más te aviso como que ya estamos ahí en el límite con el tiempo, Perfecto. como para redondear. Sí, ahí voy cerrando y ahí veo que tengo una o dos preguntas, me parece, pero ahí trato de hacer las dos cosas rápido. Uy, bueno, acá no se ve, pero yo lo que hice acá fue comparar controles de precios con fortalecimiento de nuevos espacios. La ventaja del control de precio es la rapidez, el fortalecimiento de los nuevos espacios requiere mayor plazo, ¿sí? Y la desventaja del control de precio es lo que les decía de interactuar con los supermercados, la capacidad de condicionar esos actores, y en el fortalecimiento de nuevos espacios la desventaja es la idea del largo plazo, ¿sí? Pasamos a la última, así que no me pasó mucho. Bueno, lo que quería dejar claro acá era que nosotros en ese periodo que yo les digo, 2003-2015, a mí lo más interesante que me parece es que la política pública no se concentró en una herramienta. No hubo solo control de precios. El control de precios fue una herramienta dentro de un conjunto de herramientas. Porque si la política pública es solo una herramienta, es muy difícil que tenga. Hay muchísimas políticas públicas. Recién hablaban de algunas de las compañeras. Fortalecer la producción de alimentos, fundamental. Facilitar el acceso a la tierra. Hoy el precio de los alimentos está muy condicionado por el precio del alquiler de la tierra. Empresas estatales, condicionar la compra estatal. Bueno, no me detengo porque son como, podríamos seguir así con varias. Brevemente, a ver, me había hecho una pregunta una compañera, me parece, de la escala, que generalmente se le hace una crítica constante a la escala. Es verdad que si vos tomás cada emprendimiento de la economía social, no podría abastecerte en escala como estamos acostumbrados. Ahí hay que tener una facilidad, una habilidad de poder centralizar y descentralizar, ¿no? Hay cuestiones que pueden ser centralizadas, si son necesarias que sean centralizadas,
Ahí no se te escucha, Lore, justo. Creo que se escuchó hasta Me fui, que puede haber... me Ahí censuraron. está, ahí está. Me censuraron justo que dije lo de la escala. No, digo esto y ya no les quito más tiempo, que la escala es verdad que si nosotros la pensamos como pensamos las empresas concentradas, y no, nunca va a tener la misma escala una yerba como Tritraijú, como la escala que tiene las Marías. Pero nosotros no necesitamos esa escala, porque si nosotros vivimos alrededor de todo este país enorme, podemos comprar en nuestro desarrollo local e intercambiar solo lo que sea necesario. No estoy proponiendo anular las grandes empresas, sino que no siempre son necesarias las grandes empresas. Tener hipermercados, para mí, no tiene ningún sentido, porque estamos usando dólares a fin de año para que ellos lleven a sus casas matrices por acomodar productos en góndola, que lo puede hacer muchísima gente en nuestro país. Bueno, no me quiero seguir extendiendo en el tiempo, pero bueno, quedo a disposición ahí para la charla. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Lorena. Cada uno de los temas dispara muchos temas, así que sabemos que acá no se cierra, pero bueno, sí era importante tener estas 3 exposiciones que abarcan como distintas partes de un mismo tema, como para, en este caso, lo que es este segundo encuentro y el que viene, de trabajar en comisiones con las participantes. Así que ahí lo que yo quería comentar un poquitito, como para que todos tengan en cuenta cuáles son las consignas con las que se quiere trabajar ahora en comisión, y Isabel va a mencionar a los distintos talleristas que van a estar acompañando en cada una de esas comisiones. Miren las 2 preguntas que nos proponemos para trabajar en las comisiones. Reflexionar y proponer líneas de acción que favorezcan el acceso a una alimentación saludable, y, según esta respuesta, también mencionar actores que estarían involucrados en estas propuestas de acción, ¿sí? Para pasar lo que decíamos antes, de la charla, de los aspectos teóricos y prácticos de la política pública o que realizan los centros de estudio, a pensar nuestra realidad cotidiana, ¿no? Y bueno, y generar algo que nos quede para un después. Así que, Isabel, no sé si quieres mencionar ahora a los talleristas. Dale, buenísimo, compañera. Bueno, los compañeras y compañeros. Chicas, les interrumpo. No hace falta que los nombren, van a estar cada uno en un lugar. Hace falta la consigna, pero ya la dieron. Si quieren, vamos a los grupos porque hay muy poquitos. No, pero es rapidito, es rapidito. Es una enumeración de los compañeros que van a estar. Tenemos a los compañeros y compañeras Moira Goldenon, número 1, el 2 Fabio Gentili, número 3 Gabriela Couso, 4 Aldana Pino, 5 Mariana Correa, 6 Pablo Aranda, 7 Emilce Sánchez, 8 Denise Mayorga, 9 Graciela Giambrone, 10 Marta Monte, 11 Daniela Pedraza y 12 Noelia Reynoso. Y bueno, acá el rol de los talleristas sería que en el marco de la consigna establecida, hacer circular la palabra, registrar propuestas y síntesis de las mismas, y antes del plenario de cierre pasárselas vía WhatsApp a la compañera Claudia. Bueno, y cuando nos quede el tiempito de cierre, va a ser muy cortito, es posible que alcancemos a leer una parte de esas propuestas, pero sí vamos a ver de poder volcarlas y compartirlas en el aula después, ¿sí? Porque nos va a quedar un tiempo bastante cortito para el cierre. Así que la propuesta Sí, es... perdón, por eso, yo diría que vayamos a los grupos, que ahí Mari lo tiene ya organizado, así tenemos tiempo para debatir. Tal cual, exactamente. Lo que les pido es que si ven un cartelito en la compu que dice entren o sí o pasen, no sé qué, que le digan que sí. Yo abro y como magia se va cada uno a su grupo. Bueno, acá estamos, Claudia, nuevamente. Te dejo la conducción y la compañía a vos, entonces. Dale, ahí junto con Isabel estuvimos tomando nota de algunas cuestiones que es lo que nos alcanzaron a pasar, como ya le dijimos. Cualquier otra propuesta que nos quede, que no entre en Zoom, trataremos de compartirla.
Pero bien, yo por lo menos en lo que me fueron mandando para tratar de sintetizar, se habló bastante en el tema de propuestas, de retomar lo que es la difusión de las distintas políticas públicas vinculadas al acceso, ¿no?, de una alimentación saludable. Se mencionó la ley de promoción de la alimentación saludable, que fue más conocida como etiquetado de alimentos, que no es tan conocida, y bueno, hablan de campañas de comunicación en escuelas, organizaciones y otros ámbitos. También se habló de la tarjeta alimentar, cómo había arrancado, que fue también con charlas de salud, capacitaciones, y en las que también se orientaba a pensar que la tarjeta alimentar se podía utilizar para comprarle a pequeños productores o ferias, productores agroecológicos, en donde hubiera esa posibilidad, ¿no? Porque la realidad del país es bastante variadita. Después, bueno, hablando de la economía local, regional, también se destacó que hay experiencias y que habría que empujar e impulsar que sea más masivo la experiencia de las ferias, de los mercados locales. Comentaban la experiencia de Viedma, pero bueno, hay experiencias en muchas partes del país en las que se acerca a los consumidores con los productores, ¿no? En todo esto que decíamos, bueno, che, no terminemos todos comprando en el supermercado, por todo lo que expusieron las compañeras anteriormente. Y podría decir que hasta aquí fue como lo principal de lo que se planteó, y después también se destacó la gran importancia de nuestros niños, niñas y niñas en esto de pensar el acceso a la alimentación saludable, así que política específica de alimentación dirigida a nuestras niñeces. Bien, Isabel, vos ahí, ¿qué es lo que llegaste a tomar nota? Ahora voy a ver igual alguna cosita más que me hayan En realidad notado. ahí estábamos con la compañera Moira, que fue quien tomó nota, y bueno, y ahí está pasándolo al WhatsApp, Claudita, como habíamos dicho. Dale, si querés lo leo, Clau, para ¿Lo puede hacer más leer, rápido Moira? Sí. mientras que te lo transcribo, porque tomé nota a pulso que era más rápido para mí. Genial. Bueno, conversamos un montonazo con la compañera Titi Pedemonte desde Lomas, la verdad, un cuadrazo. Hermosa. Inclaudicable, de eso, viste, imprescindibles, como diría Brecht. Muy, muy grosa. En su larga vida militante nos contó varios temas de los que estuvo participando. Actualmente está laburando la transición de planes sociales que por ahí están ociosos o no tienen una referencia política y económica clara, en su transformación a cooperativa, junto con la compañera Estela, no llega a notar el apellido. Ellos les dictan clases de aprender a emprender, y otras estrategias para la sostenibilidad económica y social de los proyectos productivos de la economía social y solidaria. También mencionaba el rol de las mutuales, o sea, no solamente crear cooperativas, sino también mutuales, porque ella hablaba, bueno, que tenemos que acercar como siempre al productor y al consumidor, ¿no? En la economía social y solidaria es como una de las estrategias básicas el acercarles. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no es posible siempre estar así de cerca en un mercado, en una feria, lo que fuere? Bueno, revalorizar, ya nos daba el ejemplo de que algunos conocemos, yo por lo menos en mi tierna infancia, el Hogar Obrero, que era un centro de comercialización muy importante de cooperativas que cumplía el rol de proveeduría. Entonces, pensar también la comercialización desde una lógica social y solidaria, ¿no? No solamente con lo que conocemos el ámbito del ánimo de lucro, ¿no? En las remarcaciones, lo que vemos en cualquier supermercado capitalista neoliberal de las grandes cadenas formadoras de precios, ¿no? Revalorizar el rol del comercio, del intermediario, ¿no? En esa relación, pero desde una óptica de la economía social y solidaria y popular. ¿Qué más? Después nos habló ampliamente de la experiencia del trueque en Corrientes, que ella participó primero desde Gobernador Virasoro, que es una localidad pequeña, donde lograron a través del trueque y también del comercio monetario, ¿no? Por así decirlo, de los productos que ellos elaboraban, que iban desde yerba que conseguían por donaciones, hicieron un clúster, por ejemplo, de dulce de mamón, ¿no? El mamón es una fruta típica de nuestro norte,
y lograron, viste, poner precio a productos, todo lo que implica, ¿no? El clúster de nuclear los productores, en fin, para una estrategia de comercialización más piola. Hablaban de cuestiones de artesanías y en venta, fabricaban biodiesel con las tungueras, en fin, y ellos tenían desde la lógica del trueque, o sea, trueque pymes, como para la conformación, asesoramiento, acompañamiento de pymes, de mini pymes, de los mismos truequeros, trueque salud, en fin, la verdad que es, y lo que nos encantó es que ella nos contaba que hizo un libro con estas experiencias. Entonces, para mí, sinceramente, compañeros, me encantaría que ella pudiera contar la experiencia y presentar el libro, por más que ahora no está en comercialización, pero contar lo que ha sido, porque la verdad es maravilloso, y en estos contextos, ¿no? Estamos como en un momento bisagra de nuestra cuestión económica, política y social, y creo que es muy empoderante poder contar con estas experiencias de los compañeros, ¿no? De más años. Y después tuvimos una breve conversación, porque se nos acabó el tiempo, con la compañera María Inés García, que está en Mar del Plata, ella, y nos contaba la situación actual, por ejemplo, de la cooperativa El Amanecer, que es de lácteos, en Mar del, y ahí, bueno, estuvo habiendo un pequeño intercambio con Titi, respecto a algunas estrategias, ¿no? Justamente la empresa es una COPE recuperada, ¿no? Que tiene algunas dificultades con el acceso al edificio, y otras, y quedamos, bueno, en ese intercambio. Titi insistió muchísimo en tirar, en encender la mecha, en poner a disposición todas las cuestiones, y va aprendiendo solos, como que hay que motivar y acompañar los procesos que se generan en los territorios. Esa como que sería la clave de la compañera Titi. Te amamos, Titi. Bueno, muy ahí el tiempo es tirano, por eso dijimos que bueno, íbamos a intentar tomar lo más posible, que es echarlo. Yo ahí menciono algunas que no había mencionado, que en realidad apuntaban al control de precios, ¿sí? A la política de control de precios, pero tener una participación ciudadana nuevamente en este tema. También mayor articulación, se reclamó mayor articulación entre Estado nacional, provincial y municipal. También se reclamó mayor presencia del Estado en el territorio, favoreciendo y promoviendo estas políticas. También se mencionó apoyar el proyecto de ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, que incluye muchas cuestiones, pero entre ellos la promoción de la salud, la promoción de la alimentación saludable, y la posibilidad también de trabajar de este sector con promotores y promotoras de salud. Bueno, dentro de todas estas líneas, la verdad es que era un punteo para poder pensar un poquitito en base a lo que nos expusieron las compañeras. Hay materiales para leer, les recuerdo. Sabemos que a lo mejor los tiempos también de cada uno los tiene que administrar, pero hay algunos textos bastante interesantes de informes de inseguridad alimentaria a nivel mundial, también sobre precios. También una entrevista a Miriam Gorban hace un par de años, creo que está muy buena. Este materialcito que había mencionado yo de promotores de la seguridad alimentaria del Ministerio de Desarrollo de Nación, está el módulo 1, que habla de derecho a la alimentación. Así que, bueno, nada, un poco recordando que están estos materiales, y que a partir de mañana vamos a poner una consigna en el foro como para poder trabajar las leyes que puedan también a través del foro, ¿no? Como para seguir profundizando, pero proponiendo que puedan leer también, y que se complemente con lo que propusieron ahora en el trabajo en comisiones y con las exposiciones de las expositoras al inicio. Isabel, no sé, yo diría alguna cuestión ya de cierre, porque son 19:56, y en 2 minutos ya estamos cerrando el encuentro. Así que, no sé, Isabel, ¿hay alguna cuestión como para cerrar? Bueno, buenísimo, Clau. La síntesis que, bueno, en poquito tiempo se pudo lograr. Yo creo que es muy importante lo colectivo, lo comunitario para rescatar las voces del territorio, como en el caso de la Copiti con su experiencia, y realmente creo que tejiendo esta gran red y también digamos, la articulación entre lo nacional, provincial y municipal, eso también es importante. Y bueno, el tema de los promotores, bueno, que es justo el tema de salud
que me compete, y yo creo que es muy importante porque son las voces de quienes todas las políticas públicas, las necesidades y desde allí ver, sostener y contener a este territorio. Así que en esta soberanía alimentaria, en este buen vivir, en esta alimentación sana y nutritiva, creo que bueno, tenemos que seguir y está bueno poder leer los materiales como vos dijiste, Clau, y poder continuar profundizando temas que son tan importantes para todos y todas. Bien, y nada, esto es estímulo para quizás más adelante hacer, llevar adelante otras acciones o profundizar en alguna capacitación sobre este tema específico, pero bueno, está en el marco de 4 encuentros, ¿sí? El primero que es un poco más en estado, el próximo sobre niñeces y el último es sobre distribución de la riqueza, ingreso universal. Así que bueno, quedan encuentros todavía, pero esta semanita, de acá al jueves que viene, vamos a estar trabajando a través del foro, lo que nos quede de soberanía alimentaria y precios justos, ¿sí? Bueno, nada, un saludo muy grande a todos y nada, nos estamos viendo principio a través del foro y con todos los que continúan el jueves que viene con niñez. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego.